Shalom y bienvenidos a Vía Haftaj Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Zera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. Josué fue un hombre de fe. Dicho de otro modo, él fue un hombre de obediencia. Entiende esto. La fe bíblica produce obediencia. La fe salva. La fe nos da acceso a la gracia, y esa gracia, junto con la fe y el Espíritu Santo que mora en nosotros, nos mueve a estar de acuerdo con Dios, a caminar con Dios, a servirle a Él, en otras palabras, a obedecerlo. Y es en medio de la obediencia que agradamos a Dios. Es en medio de la obediencia que somos llevados a su voluntad. Y es allí donde podemos recibir de Él todo lo que necesitamos para permanecer en fidelidad, para convertirnos en vencedores que ven al enemigo derrotado. En el pasaje que estudiaremos el día de hoy, del Sefer Yahoshua, del libro de Josué, vamos a ver victoria, una gran victoria. Pero date cuenta de algo. Necesitamos ver las cosas desde la perspectiva correcta. Josué acaba de salir victorioso sobre 5 reyes y tiene poco tiempo para celebrar antes de que más reyes se levanten contra él. Pero ese mayor número de reyes no es razón para temer, sino para regocijarse, porque todas las cosas están sucediendo según el plan soberano de Dios, según lo que Dios considera apropiado. Y en un momento veremos que Dios le dice a Josué: no tengas miedo de ellos, date cuenta de que todo esto sucede para que yo te provea. Dios va a entregar a este gran enemigo, que conoceremos más adelante, en manos de Josué y los hijos de Israel. En este pasaje de la Escritura, vamos a recorrer unos cuantos versículos y, Dios mediante, abarcaremos todo el capítulo 11 del libro de Josué en el estudio de hoy. Es una narrativa. Nos están contando una historia, historias de guerra, y de cómo Dios manifestó su presencia. Fue fiel y les dio bendición en medio de las guerras. Cuando luchamos fielmente, confiando en Dios, dependiendo de Dios, podemos esperar beneficios en medio del ataque del enemigo. Dios siempre puede beneficiar a su pueblo. En medio de dificultades, guerras, conflictos, obstáculos o enfermedades, Dios puede conceder la victoria. Así que comencemos. Mira conmigo, como dije, el capítulo 11 del libro de Josué. Y tengamos presente lo aprendido en las últimas 3 semanas del capítulo anterior del libro de Josué. Leamos Josué 11, verso 1. Dice así: y sucedió que cuando Jabín, el rey de Hazor, está oyendo. Esto está en tiempo presente, y cuando se usa el tiempo presente es para hacer énfasis. Vemos que él está oyendo en ese momento. El verbo está en tiempo presente. ¿Y qué está oyendo? Que los hijos de Israel están teniendo una victoria tras otra. Y la palabra para oyendo, lishmoa, exige una respuesta. Él oye esto y va a responder, pero no responderá en fe. Él responderá en rebeldía. Y a fin de cuentas, así es como una persona responde, o en fe o en rebeldía. No hay posición intermedia. Sigamos leyendo. Y sucedió que cuando Jabín, el rey de Hazor, está oyendo, dice que envió mensajes a Jobab, el rey de Madón, y al rey de Simrón, y al rey de Aksaf.
envió mensajes a estos reyes debido a la victoria de Israel. ¿Y qué más? Mira ahora el verso 2. Y a los reyes que estaban en la región del norte, la zona montañosa, y en la llanura, las llanuras del desierto, y al sur en Cineret, y también en las llanuras costeras, y en la región elevada de Dor al occidente. Así que no está comunicándose con unos pocos reyes, sino que estamos hablando de un área extensa de la tierra de Canaán. Y en cierto sentido, todas esas naciones, esas ciudades-estado, se están levantando contra los hijos de Israel. Ya no es un solo pequeño pueblo, ni 2, ni 3, ni 5, sino que vemos una gran coalición de enemigos que se están poniendo de acuerdo para destruir a los hijos de Israel. Mira ahora el verso 3. Y los cananeos, desde el oriente y desde el mar, es decir, al oriente y al occidente, y los amorreos, los hititas, los fereceos, los jebuseos, en las montañas, es decir, en la zona montañosa, y los heveos que estaban al pie de Hermón, es decir, debajo de los altos del Golán, el monte Hermón, y la tierra de Mizpa. ¿Por qué se llama la tierra de Mizpa? La raíz de la palabra Mizpa significa observar, ser capaz de ver. Y desde zonas elevadas uno puede ver mejor. Por eso se llama Eretz ha-Mizpah, la tierra del observatorio. Verso 4. Y ellos salieron con todos sus campamentos, es decir, todos sus batallones con ellos, todos sus suministros con ellos. Y noten lo que dice al final del verso 4. Am-Rav, un pueblo muy numeroso, como la arena que está en la orilla del mar, en abundancia. Y tenían caballos y carros. ¿Cuántos? Muchísimos. La frase Rav Meod suele usarse no solo para describir un número bastante grande, sino que hay un aspecto sobrenatural en ello. Este es un enemigo enorme. Es un enemigo impactante que se ha reunido en contra de un solo pueblo, los hijos de Israel. Verso 5. Esta es una coalición de ejércitos. Noten lo que dice en el verso 5. Y formaron un consejo, se reunieron todos ellos, en otras palabras, todos estos reyes vinieron y acamparon unidos junto a las aguas de Merom. ¿Con qué propósito? Para hacer guerra contra Israel. Josué solo ha hecho lo que Dios le ha instruido y está encontrando que cada vez que él obedece, el enemigo se hace más y más grande. Hay un obstáculo mayor que superar. Pero aquí opera el mismo principio. Simplemente obedece a Dios. Para obedecer a Dios tienes que escucharlo. Una de las preguntas más sabias que puedes hacerte es esta. ¿Verdaderamente estoy escuchando a Dios? Y si lo estás, ¿cómo puedes discernir su voz, siendo un buen estudiante de su palabra? Cuando conoces la palabra de Dios, puedes discernir la voz de Dios, y así no serás engañado por el enemigo para seguir sus propósitos en lugar de los propósitos de Dios. Verso 6. Y el Señor le dijo a Josué, no tengas temor ante ellos. Hay un aspecto sutil en el texto. No tengas temor ante ellos. Es decir, tú vas a avanzar, los vas a enfrentar. No vas a huir ni vas a estar preocupado. No tengas temor ante ellos, porque mañana, a esta hora, yo estoy. Aquí está otra vez el verbo en presente. Yo estoy entregando a todos ellos como halalim. ¿Qué es eso? Tiene que ver con cadáveres, con muertos. Estoy entregándolos muertos.
Esta palabra viene de la misma raíz hebrea de donde se deriva el término para el espacio exterior. ¿Y qué hay en el espacio exterior principalmente? Nada, es un vacío. Y esto nos habla de cuerpos que están vacíos porque sus almas han partido. Así que dice, estoy entregando a todos ellos como cuerpos muertos, vacíos, delante de Israel. Fíjense que no dice los hijos de Israel, sino dice Israel. Y esto nos enseña que el término Israel es un término de victoria. Significa aquello que será próspero, exitoso, con Dios. Solo con Dios. La palabra Israel contiene la palabra Dios y enderezar. También puede entenderse como que tendrá la victoria, pero solo con Dios. Mira la última parte del versículo 6, donde leemos, y a sus animales los dejarás cojos, y sus carros quemarás con fuego. Verso 7. Y Josué vino, y toda la gente de guerra con él contra ellos. ¿Dónde? En donde ellos estaban. Los atacaron, es decir, los hijos de Israel fueron y los atacaron junto a las aguas de Merom. Y eso lo hicieron, vean lo que dice al final, Petón, que significa de repente. La mayoría de los eruditos considera que esto es para informar al lector que el enemigo nunca pensó que los hijos de Israel los atacarían. Los hijos de Israel eran un solo pueblo, mientras que el enemigo eran múltiples naciones, varios pueblos que se habían unido con un propósito común: destruir a los hijos de Israel. Pero Israel fue quien los atacó. Escucha esto. De repente cayeron sobre ellos. ¿Y qué pasó? Este ataque demuestra su fe. Es una demostración de confianza. Es un acto de obediencia basado en las instrucciones del Señor. ¿Y qué hizo él? Mira el verso 8. Y Hashem, o sea el Señor, los entregó en manos de Israel y los hirieron y los persiguieron hasta llegar a Sidón la Grande. Salieron de la tierra de los cananeos y entraron en el Líbano hasta llegar a Sidón. Y esto muestra la grandeza de esta victoria, porque incluso los hicieron salir de esta tierra. Ahora bien, ¿quedaban otros allí? Hablaremos de eso después. Esta guerra no ha terminado, pero esta primera victoria le pertenece a los hijos de Israel. Sigamos leyendo en la última parte de este verso, donde dice, los hirió y los persiguió hasta llegar a Sidón la Grande, hasta un lugar llamado Misrefot Maim, es decir, el arroyo de Misrefot, hasta el valle del observatorio al oriente. Y los hirieron hasta que no quedó ninguno de ellos que sobreviviera. De ellos no quedó ni un solo sobreviviente. Tal como lo vimos la semana pasada, esta fue una victoria total. No quedó ninguno. Esto muestra la soberanía de Dios. Esta es una instrucción. Hazlo como Dios manda y tendrás la victoria. Verso 9. Y Josué hizo con ellos tal como el Señor le había dicho. Sus caballos los dejó cojos y sus carros quemó a fuego. Todo esto nos muestra la obediencia total de Josué a la instrucción de Dios. Mira ahora el verso 10. Y Josué, él regresó en ese tiempo. ¿Y qué hizo? Regresó en ese tiempo y tomó a Hazor. Hoy aprenderemos que Hazor era un lugar muy significativo. Hazor tenía una posición prominente en toda la tierra de Canaán. Era una ciudad muy fuerte y fortificada. Si alguna vez vas con nosotros a un tour por Israel,
La mayoría de las veces procuramos visitar ese lugar de ser posible. Sigamos leyendo. Josué regresó en ese tiempo y tomó Hazor con su rey, es decir, el rey de esa ciudad, y lo hirió con la espada. Pues Hazor, anteriormente, y esto es lo que les había comentado antes, Hazor era anteriormente, esa ciudad era la cabeza de todos estos reinos. Y noten que fue destruida. Verso 11. Y ellos hirieron, los hijos de Israel hirieron a toda alma que estaba en ella, a filo de espada. Y ellos, noten la siguiente palabra, ha-jarem, la destruyeron completamente. Todo lo que había en Hazor era una ciudad rica y prominente, pero toda ella fue destruida, y no quedó ni una sola alma. De todas las almas, ninguna de ellas quedó, y Hazor fue quemada con fuego. Verso 12. Hazor sufrió una pérdida total, pero aquí veremos algo ligeramente diferente respecto a las otras ciudades que fueron destruidas. Mira ahora el verso 12. Todas las ciudades de estos reyes y todos sus reyes fueron tomados por Josué. ¿Y qué hizo? Los hirió con el filo de la espada, y también los destruyó completamente, es decir, hizo un harem. Dedicó todo lo que era de ellos, tal como el Señor lo había mandado a Moisés, su siervo. Así que vemos las instrucciones que Dios le dio a Moisés. Moisés fue fiel para discipular, para entrenar, para enseñar a Josué. Y ahora vemos que la fidelidad de Moisés a la palabra de Dios, al enseñar a la siguiente generación después de él, produjo grandes dividendos. Vemos que hubo victoria, hubo éxito, y vieron el resultado de la obediencia. Todo esto gracias a la fidelidad de Moisés para entrenar a la siguiente generación. Pasemos ahora al verso 13. Aquí está lo que dice sobre las otras ciudades. Solo todas las ciudades que estaban sobre sus montículos. El nombre de la ciudad Tel Aviv significa monte o montículo de Aviv, que es primavera, así que significa el monte de la primavera. La palabra Tel simplemente quiere decir un montículo o un montón de escombros. Y dice que, aunque esas ciudades fueron destruidas, Israel no las quemó. Solamente a Hazor quemó Josué. ¿Y qué hicieron con estas otras ciudades? Verso 14. Y todo el botín, es decir, toda la riqueza de estas ciudades y sus animales, los saquearon. ¿Quiénes? Los hijos de Israel los saquearon. Y solo a todo hombre hirieron a filo de espada hasta su destrucción. Los destruyó. Y una vez más, no quedó ningún alma. Así que la riqueza y el ganado de la ciudad fueron tomados todos como botín, pero ningún individuo, ningún alma viviente fue perdonada. Todos fueron muertos a filo de espada. Mira ahora el verso 15. Aquí se repite lo mismo por ser algo importante. Tal como el Señor lo había mandado a Moisés, su siervo, así Moisés lo mandó a Josué, y así Josué lo hizo. Y no quitó ni una palabra de todo lo que el Señor mandó a Moisés. Así que Moisés fue totalmente fiel al enseñar a Josué, a la siguiente generación, y si no estás familiarizado con la importancia del término la siguiente generación, aprendámoslo ahora. Esta expresión suele usarse proféticamente para hablar acerca de la generación del reino. Y este énfasis en que Moisés instruyó a Josué muestra un contexto de reino.
Esto mismo que Josué aprendió, la obediencia a las instrucciones del Señor, someterse a la autoridad que está sobre ti, de tu amo y Señor, todo esto produce dividendos en la época en la que vives y tiene implicaciones de reino. Esta victoria es como una reminiscencia, es un patrón de lo que sucederá en los últimos días, cuando todas las naciones del mundo, no solo las naciones de la región cananea, no solo los cananeos, sino todas las naciones del mundo, vendrán en contra de los hijos de Israel. Israel era superado en número, y por mucho, pero eso no hacía ninguna diferencia, porque es Dios quien da la victoria, y Dios tiene el poder para hacerlo. Así que este pasaje es una instrucción para que Israel no tenga miedo en los últimos días, cuando toda nación se levante contra Jerusalén. Ese mismo Dios, ese Dios inmutable, es quien dará la victoria a su pueblo. Sigamos. Así lo hizo Josué, y no quitó ni una palabra de todo lo que el Señor mandó a Moisés. Verso 16. Y Josué tomó todo. Hay un énfasis en esto. Es enfático. Verso 16. Y Josué tomó toda esta tierra, la zona montañosa, toda la parte sur, toda la tierra de Gosén, lo que está alrededor de Jerusalén, toda la llanura costera y la llanura del desierto, y la zona montañosa de Israel y sus tierras bajas. Así que una victoria total. Verso 17. Desde el monte de Halak. Este es un monte liso. ¿Qué quiere decir eso? Existen muchas interpretaciones, pero sigamos leyendo. Desde el monte de Halak, que sube a Seir. Es un monte liso que sube a Seir, que es el monte de Esaú, de los edomitas. Esto nos está hablando del rol profético de los edomitas en ese monte, en los últimos días. Por eso digo que esto tiene un contexto de reino, implicaciones de reino. Es un monte liso, y eso significa que si sigues los principios indicados aquí, tendrás un camino liso hacia la victoria sobre el enemigo. Hasta Baal-Gad, en el valle del Líbano, a la falda del monte Hermón, es decir, el monte Hermón en los altos del Golán. Y a todos sus reyes tomó y los hirió, y los mató. Así que del enemigo no quedó ningún sobreviviente. Todo esto es para decirnos que así como Dios dio la tierra a los hijos de Israel, dando inicio a una experiencia de reino, asimismo Dios dará una gran victoria sobre todos los enemigos del mundo que vengan contra Jerusalén, y eso traerá una experiencia de reino. Verso 18. Josué los mató a todos ellos, noten lo que dice el verso 18, Yamim Rabim. Muchos días Josué hizo o tuvo contra todos estos reyes guerra. Así que para lograr esta victoria, tuvieron que pasar muchos días y a los reyes fue matando uno tras otro. Y el mensaje de este verso es que Israel experimentó victoria tras victoria. El enemigo tuvo derrota tras derrota y muerte tras muerte. Verso 19. No hubo ciudad, ni una, que hiciera paz con los hijos de Israel. Eso no debería sorprendernos, excepto los heveos, los moradores de Gabaón. Ya aprendimos acerca de los que son conocidos como gabaonitas, en hebreo, Yoshpe-Gebón. Ya hablamos sobre ellos. Y todo, es decir, todo lo demás, no tomaron en guerra. La guerra fue el medio para recibir las bendiciones de Dios. ¿Oíste eso? La guerra fue el medio, el llamado que fue puesto sobre Josué y los hijos de Israel para que pudieran heredar las bendiciones. Y se aplicarán estas mismas instrucciones en los últimos días. El enemigo hará guerra, pero Israel avanzará, no en temor,
sino por obediencia, confiando en Dios y saldrán victoriosos. Pasemos ahora al verso 20. Porque del Señor vino el endurecimiento de su corazón para enfrentarlos en guerra con Israel, a fin de que los destruyera completamente y no hubiera para ellos ninguna misericordia. Aquí se está hablando de que Dios les endureció el corazón. ¿Para qué? ¿Con qué propósito? Para que pelearan. ¿Pero cómo lo hizo? Siempre tenemos que recordar. Muchas personas sacan este verso de contexto. ¿Qué aprendimos antes? Bueno, aprendimos que el temor del Señor cayó sobre ellos. El enemigo tenía, o mejor dicho, los enemigos, todos ellos habían oído lo que sucedió en Yam Suf, el Mar Rojo. Cómo Dios se movió sobrenaturalmente para que el pueblo atravesara las aguas. Y cuando Faraón y sus ejércitos los persiguieron, las aguas sobrenaturalmente se cerraron sobre ellos y sufrieron una derrota total. Y oyeron cómo estos dos grandes reyes de los amorreos, Og y Sehón, que eran vistos como superpoderosos, pero ellos también fueron derrotados. Una y otra vez el pueblo judío obtiene victoria tras victoria sobre el enemigo. Y sin embargo, el pueblo no temió. No siguieron el ejemplo de Yoshpe-Gebón, los gabaonitas, quienes buscaron hacer la paz. Estos otros quisieron rebelarse para siempre contra los propósitos de Dios, y cuando vemos la verdad y la rechazamos, eso endurece nuestro corazón de manera equivocada. Eso es lo que se está diciendo aquí. Y con ellos no hubo misericordia alguna por causa de su rebeldía, para que fueran destruidos completamente, tal como el Señor lo ordenó a Moisés. No fue que Dios causó que sus corazones fueran duros y resistentes contra esto, sino que lo sabía de antemano y lo usó para sus propósitos, para destruirlos totalmente y que Israel tuviera una victoria absoluta. Pasemos ahora al verso 21. Y Josué vino en ese tiempo y él hizo algo. Hay un aspecto sobrenatural en esto. Noten lo que hizo. Verso 21. Y Josué vino en ese tiempo y cortó a los anaseos, es decir, a los gigantes de la zona montañosa, de Hebrón, de Debir, de Anab, de toda la zona montañosa de Judá y de toda la zona montañosa de Israel con sus ciudades. ¿Y qué hizo? Puso un jerem sobre ello, es decir, él destruyó completamente todas sus ciudades sin dejar nada. Todo fue completamente destruido. No quedó ningún anaseo, ninguno de estos gigantes en la tierra de los hijos de Israel, solo en Gaza y en Gat, es de donde era Goliat, y en Ashdod, que es donde yo vivo, por cierto. Solo quedaron anaseos en esos lugares. Verso 23, el último verso. Y Josué tomó, oye bien, toda la tierra. Quiero enfatizar eso. Él tomó toda la tierra. Y quiero compartir lo siguiente. En el futuro, Israel tomará toda la tierra prometida, desde ese río en Egipto hasta llegar al río Éufrates. Todo eso forma parte de la tierra prometida. Así como Dios les dio a los hijos de Israel hace 3,500 años toda la tierra de Canaán, así también Dios dará toda la tierra que prometió a Abraham a los hijos de Israel. Y eso será antes, oigan bien, antes del establecimiento del reino milenial. Verso 23. Y Josué tomó toda la tierra conforme a lo que el Señor había dicho a Moisés. Y Josué la dio por herencia. Esa es una palabra de reino. Por herencia a Israel, conforme a las divisiones de sus tribus.
Y todo esto es para hablarnos sobre un orden celestial, un orden divino. Dios siempre lo supo. Él iba a darles la tierra, dividirla según las tribus de Israel, esas 11 tribus que heredarían la tierra. Y noten lo que dice, fue solo cuando la voluntad de Dios fue cumplida, al darles la tierra, que dice, y la tierra descansó de la guerra. Entendamos cómo Dios trae tranquilidad, cómo trae quietud. Lo hace a través de la obediencia y a través de su palabra. Y aquellos que se rebelan contra su palabra se encontrarán con un juicio. A veces por las manos del pueblo de Dios, como en este caso. Otras veces por Dios mismo, sobrenaturalmente, como será el caso en los últimos días cuando la ira de Dios se derrame sobre todas esas naciones que se levantarán para la guerra. Quiero concluir este estudio con una última reflexión acerca de Rosh Hashanah, considerado como festival por la mayoría de la gente. Muchos entienden Rosh Hashanah como el comienzo del año, pero Rosh significa cabeza, comienzo, el principal. Y la palabra Shana puede significar año, pero viene de una palabra que significa cambio. Así que este festival habla acerca del cambio principal y tiene que ver con un cambio de reino. Por eso, ya para cerrar, creo que ese festival nos da mucha información acerca de nuestra bendita esperanza. No hablo de cuándo va a suceder esto, nadie sabe el día ni la hora. Eso es lo que dice en la palabra de Dios. Pero este festival y las victorias que hemos visto nos enseñan lo que podemos esperar de este evento. Leemos, por ejemplo, en la palabra de Dios en el Nuevo Pacto, que la aparición del Mesías en esa bendita esperanza, el rapto, nos dice en ese contexto que Dios comenzó una buena obra, y Él la completará y tiene el poder para hacerlo. Tal como lo demuestra esta victoria que hemos visto. Dios tiene el poder de darnos la victoria, darnos ese nuevo cuerpo, ese cuerpo glorioso y perfecto, para que no experimentemos las implicaciones de la maldición. No más lágrimas, no más muerte, no más tristeza, no más gritos, no más dolor. Solo conoceremos una cosa: las promesas de Dios en la presencia de Dios. ¿Hay algo mejor que eso? No lo hay. Y deberíamos tener esa mentalidad, las promesas de Dios en la presencia de Dios. Adoptemos esa mentalidad mientras observamos lo que se llama la fiesta de las trompetas, el memorial del sonido del cuerno del carnero, que Dios le dio primero a Abraham como un modo de proclamar la victoria, y que esa promesa iba a convertirse en una realidad futura. Que Dios te bendiga, Shalom desde Israel, y que esta fiesta sea significativa para ti. Amén. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.